recibir aquí en este espacio de debate a la doctora María Marván Laborde, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctora, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Y déjame preguntarte rápidamente, ¿qué pasó con la corrupción? Pues nada, encontramos un discurso muy eficaz del presidente de decir que iba y que estaba combatiendo la corrupción, cuando en realidad, como bien lo has presentado en el mini documental que hemos visto todos, en realidad no se hizo nada. Fueron muchas las cosas que se suspendieron en nombre de la corrupción. Recordemos, por supuesto, el aeropuerto internacional de El Naim, el nuevo aeropuerto internacional de México. Recordemos también el programa de salud, que en ambos casos, o las guarderías, las estancias infantiles, en todos esos casos se dijo que eran un nido de corrupción y que había necesidad de suspender esos programas. Se suspendieron los programas del Seguro Popular, de las estancias infantiles, el aeropuerto, y en realidad nunca se persiguió a quienes supuestamente eran corruptos. No sabemos ni siquiera si se abrieron carpetas de investigación y no avanzamos en términos de disminuir la impunidad. Lejos de eso, como bien dijiste en el documental, lo que hemos visto es que se ha solapado la corrupción y que además cuando se le pregunta al presidente, siempre salió a lo largo de 6 años con los otros eran peores. Una de las razones por las que muchísima gente votó por él fue porque hizo esa promesa de erradicar. Inclusive hay por ahí una entrevista que ha estado circulando en las redes sociales. Dijo, no voy a disminuir, no va a hacer menos, voy a erradicar, escuchen bien, a erradicar la corrupción. No solo no la erradicó, aumentó y lo más importante, ni siquiera hizo el esfuerzo de perseguir a personas señaladas por actos de corrupción que vuelven a quedar un sexenio más como presuntos culpables y con un nivel de impunidad que lo único que dice para el siguiente gobierno es, ustedes no se preocupen, la posibilidad de que alguien los castigue es cercana a cero. Hay temas interesantes en esto y en la pieza hablábamos del tema de Segalmex, de la CONADE, pero hay otros, porque lo dices muy bien, canceló la compra de medicamentos porque decía que la empresa PISA, a la que el gobierno anterior le compraba las medicinas, estaba involucrada en corrupción, pero hay hospitales públicos que tienen farmacias subrogadas con subsidiarias de PISA. Está, por ejemplo, el destino de millones de pesos para el mantenimiento de carreteras que le cancelaron más de 400 contratos al sector privado para dárselos al ejército y no sabemos qué ha pasado con ese dinero. Se creó el programa La Escuela es Nuestra y hay 77,000 escuelas que reciben millones de pesos, pero solamente la propia Secretaría de Hacienda ha reportado que hay solo 3,000 comités de padres de familia. ¿Dónde están los otros 74,000 y dónde está todo ese dinero? Voy a esto, mi querida María Marván, porque como tú, aparte de ser investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fuiste de las creadoras del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. ¿Qué tanto abona la falta de transparencia en estos casos de corrupción? Desde luego la falta de transparencia sirve para encubrir estos casos de corrupción, hace más difícil la investigación de los mismos. No obstante, hemos visto magníficas piezas de periodismo de investigación. Segalmex se descubrió, digamos, a través de periodismo de investigación. Y hay que agregar otra cosa a este tema. Este sexenio, como ningún otro, hizo compras por adjudicación directa, por invitación a 3, y escasamente, rara vez fueron las veces que vimos licitaciones. Encima de eso, le han tendido un manto de protección a todas las obras en las que de alguna manera está involucrado el ejército, Sedena o la Marina,
cuando sabemos además que están involucrados en muchísimas obras y a partir de la reforma de Guardia Nacional, pues lo estarán todavía en más, porque ahora sí el artículo 129 ha constitucionalizado o va a constitucionalizar que podrán entrar a hacer cualquier cosa que la Constitución o las leyes lo permitan. Y hay que reconocer que todas estas asignaciones al ejército, empezando por las sucursales del Banco del Bienestar, no tienen ningún tipo de vigilancia. Lo que no se vigila encierra la posibilidad de corrupción y hemos visto que esa posibilidad de corrupción se ha materializado y como bien dices, como por ejemplo en PISA, como por ejemplo en las guarderías, en las estancias infantiles, no se cerraron por cuestiones de corrupción, pero no hay carpetas de investigación, ya no digamos consignaciones ante el juez, ni siquiera conocemos de las carpetas de investigación. Entiendo que debe haber un sigilo en la investigación, pero hombre, siquiera saber que las carpetas están abiertas nos daría cierta tranquilidad, yo creo. Bueno, ni siquiera sabemos qué ha pasado con las fiscalías especializadas de anticorrupción que se fueron creando en los últimos 10 años en diferentes estados. Pero esta falta de transparencia, como bien lo dices, es no solamente un manto para cubrir pues probables actos de corrupción, desvío de dineros o lo peligroso que sería que se utilicen las sucursales del Banco del Bienestar para el lavado de dinero por parte de grupos criminales. Esta falta de transparencia y de claridad también le da ese manto protector a funcionarios y funcionarias que no solamente no sabemos si lo están investigando, siguen ahí en el cargo. El director de Segalmex le cambiaron el puesto, Ana Guevara sigue en el puesto, al exdirector del INSABI, de este malogrado Instituto de Salud para el Bienestar, que además de que es antropólogo y no tiene conocimiento en salud, en lugar de investigarlo por el fracaso del INSABI, lo premian dándole un ascenso, volviéndolo subsecretario de Salud en una subsecretaría que habían desaparecido bajo el argumento de la austeridad republicana. Entonces, ¿qué señal nos da este asunto de que no solamente no hay investigación, quienes públicamente conocemos que han cometido actos de corrupción, pues siguen en los cargos o siguen en el gobierno y eso abona la impunidad, María? Bueno, por supuesto, en alguna medida creo que estamos peor que antes. No digo que antes no hubiera impunidad, pero por lo menos frente a los grandes escándalos sí se removía a las personas de los puestos que estaban ocupando y se decía que se les iba a investigar. Ahora ni siquiera eso. Ha habido verdaderamente un escudo de protección porque le ha sido muy difícil al presidente reconocer que en su sexenio no solo heredó escándalos de corrupción, sino prohijó escándalos de corrupción y no hizo absolutamente nada por detenerlos y como bien has señalado con toda la información que has puesto ahora a nuestra disposición, los señalados de corrupción, se saben los montos, se sabe la manera en la que esquilmaron el erario, pero también se sabe que siguen viviendo del erario y están cómodamente cobrando un puesto mensual, un puesto con sus salarios quincenales, supongo que por lo menos hasta el día 30 de septiembre, que ya es la semana que entra. Pero aquí viene la pregunta interesante con este cambio de gobierno la próxima semana, precisamente hoy, la próxima semana ya Claudia Sheinbaum ya será presidenta, y está el tema de la reforma constitucional para desaparecer al INAI, al Instituto de Acceso a la Información Pública, y la herencia que va a dejar este gobierno a la próxima presidencia. ¿Qué ves tú para el corto, mediano plazo en este tema? Me parece muy preocupante la desaparición de los órganos constitucionales autónomos por cuestiones profesionales que ya mencionaste. Me duele particularmente la desaparición del INAI, pero me preocupa también la desaparición o la pérdida de autonomía de la COFESE, del IFT, en fin, creo que estamos yendo pasos hacia atrás al quitarle a estos organismos
la característica de la autonomía constitucional. La autonomía constitucional no es un adorno para ocupar un edificio bonito y para que las tarjetas de quienes allí trabajan se vean más lindas. La autonomía constitucional es una fortaleza de estas instituciones para poder exigir cuentas, no solo a la Administración Pública Federal, como en el caso del INAI, sino a todos los demás poderes federales e inclusive a nivel de los estados poder intervenir en esto. Hay que recordar también que en este sexenio se dejaron morir los sistemas nacionales anticorrupción. Esa ley existe, en esa ley ya se habían tipificado varios delitos que caían en la categoría, vamos a decirlo, más amplia de corrupción, y toda esa legislación del Sistema Nacional Anticorrupción con el Comité de Participación Ciudadana, en realidad se dejó morir este sexenio y es algunos de los muchísimos nombramientos que dejó pendiente el Senado, que también debería de estar rindiendo cuentas. Ahora, estamos hablando a nivel federal y estos casos de corrupción a nivel federal, pero muchas veces los casos se dan en los estados, se dan en los municipios y con la desaparición de los órganos autónomos a nivel federal, pues va a venir esta terrible tentación de quienes ostentan el poder en los estados, mayoría que gobierna el partido en el poder, y van a querer empezar a desaparecer los institutos de transparencia en los estados. ¿Qué nos queda como sociedad cuando queremos saber qué está pasando con la corrupción? Si no es que la propia iniciativa de ley mandata desaparecerlos, porque recordemos que en términos, por ejemplo, de la reforma judicial, la hace obligatoria para todos los poderes judiciales de los estados. En términos de la reforma electoral, la hace obligatoria también para todos los estados, al punto de no solo quitarles la autonomía, sino desaparecer a los institutos electorales locales. En general podemos afirmar con todo el dolor de mi corazón y de muchas de las personas que trabajamos por esto y que trabajamos en estas instituciones con autonomía constitucional, que estamos regresando a un México anterior a la democratización, en donde la Administración Pública Federal y el presidente en particular, a partir del martes que entra, de hoy en 8, la presidenta tiene un poder de omnipotencia donde no tiene ningún contrapeso ni quien le pida cuentas. Y hablábamos de un partido poderoso como lo fue el PRI, el PRI gobierno, el papá PRI, recordemos esas frases, pues quienes tenemos un poquito de edad, Mari, pero está este otro discurso que escuchamos el fin de semana en la toma de posesión de Luisa María Alcalde como dirigente nacional, que además ya de suyo, siendo todavía secretaria de Gobernación, asume el liderazgo de un partido en el poder, pues como que no hay mucha separación, esa sana distancia a la que hablaba Ernesto Zedillo. Pero también habla de que no va a haber amiguismos, de que no va a haber compadrazgos, de que no va a haber nepotismo. Y esta nueva dirigencia de Morena está basada precisamente en eso, en el amiguismo, en el nepotismo, en el compadrazgo. ¿Qué podemos esperar de una reedición del viejo nuevo PRI vestido de guinda, que además pues no nos está dejando muy buenas pues expectativas en materia de combate a la corrupción, ¿no? A ver, no hubo combate a la corrupción, hay que decirlo claro y fuerte. No sabemos si la próxima presidenta va a hacer algo con respecto a eso. Ciertamente no se ve fácil y yo me imagino que se habrán mordido la lengua cuando hablaron de nepotismo y de amiguismo. Quizá por eso ahora están callados y prefieren, la han de tener hinchada la lengua, yo creo. Ahora, ¿qué podemos también esperar, María, de la oposición? Porque, bueno, podemos criticar a este gobierno,
pero también la oposición no supo hacer lo que tenía que haber hecho en la campaña, pero también no se ha podido quitar esa carga ideológica del PRI corrupto, del PAN cómplice. ¿Qué le queda a la oposición para pues, poder recuperar pues, un poco de lo que perdieron? Yo creo que la oposición en 2018 no se dio cuenta de la gravedad del momento y por lo tanto no actuó en consecuencia. Si vemos lo que sucedió en esta elección de 2024, lo que podemos ver es que con todo cinismo los grandes jerarcas de los partidos se autoprotegieron con fuero y evidentemente no hicieron su papel de oposición a lo largo del sexenio, pero tampoco hicieron su papel de oposición en la campaña electoral. Más caro no lo podía haber pagado el PRD. El PRD ya se quedó sin registro, ya no es partido. Cuando era el partido heredero de la izquierda en México, desde el viejo Partido Comunista Mexicano, el PSUM, etcétera, etcétera, el Partido Mexicano de los Trabajadores, del súper respetable Eberto Castillo, en fin, creo que sí estamos en un problema grave, creo que no debemos de doblar las manos o bajar el nivel de exigencia y esperemos que la próxima presidenta realmente sea capaz de desarrollar una estrategia de prevención, de persecución, de investigación y de sanción de la corrupción. Son muchas las fases del proceso que nos han permitido vivir en el nivel de corrupción en el que estamos. Ese nivel de corrupción, desde otro ángulo de vista, no desde el daño que se ha hecho al erario, pero ese nivel de corrupción es el que ha permitido a los cárteles ir ganando territorio, porque hay corrupción a nivel municipal, hay corrupción estatal, hay corrupción federal y no hay institución capaz de, ya no digamos erradicarla, sino por lo menos contenerla. Y claro, lo que nos toca como sociedad hacer también para evitar ser cómplices de la corrupción. Pero bueno, nos da tema para una próxima conversación. Doctora María Marván Laborde, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Qué placer, como siempre, platicar contigo. Gracias por estar aquí en A Debate. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.